Hola a todos. En esta ocasión les voy a hablar acerca del ejercicio relacionado a la técnica del tramado. Esa información la van a encontrar en la plataforma, van a tener un PDF donde se habla brevemente acerca de las diferentes técnicas en las que puede presentarse el tramado. Por ahora, en este video les voy a mostrar algunos ejemplos de otros estudiantes en cuanto a ese ejercicio. Y lo primero que debemos saber es de qué se trata el ejercicio. Básicamente es un ejercicio de reinterpretación. A ustedes les toca la tarea de reinterpretar la portada de una obra literaria existente. Podemos hablar o podemos estar hablando de una novela, puede ser un poema, puede ser una antología de poemas, un ensayo o una obra dramática, etcétera. La idea no es copiar la portada o las portadas que se hayan podido generar a lo largo de los años de esa obra, sino que la idea es que ustedes capten la esencia de la obra y propongan una solución original, usando para ello lo que es la tinta. Puede ser con el bolígrafo o con un marcador extra fino negro, tinta sobre el papel craft. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Fíjense, este estudiante decidió trabajar con la obra 1984 y la resolvió utilizando la técnica del puntillismo. A, a simple vista pareciera, visto desde desde este ángulo, desde este 50%, por así decirlo, pareciera que hubiese realizado líneas, pero en realidad todo está resuelto a través de puntos, de la utilización de puntos. En el siguiente ejemplo, podemos ver una propuesta para el libro, en este caso del Resplandor. Este estudiante también decidió trabajar con lo que es la técnica del puntillismo. Hice todo el trabajo laborioso bueno, de valores, de lograr valorizaciones de las zonas más claras, los grises medios, los grises oscuros, hasta la zona más oscura, solo disponiendo puntos. Siguiente ejemplo es el Principito. Aquí no hay una presencia de puntos. Este estudiante decidió trabajar con líneas. Pudiéramos decir que trabajó de manera general. La mayoría de la ilustración la resolvió con tramado unidireccional. Pudiéramos enmarcarlo allí. Y solo en alguna zona podemos ver el uso o la aplicación de la técnica del tramado cruzado. Solo en zonas puntuales, por ejemplo, en este planeta, más que todo en los planetas, pero en el resto de la imagen decidió trabajarlo o resolverlo con un tramado lineal. No creo que sea correcto decir unidireccional, porque podemos apreciar que son líneas que van en varias direcciones, ¿no? Pero básicamente lo trabajo con eh, líneas que van en una sola dirección o en varias direcciones. La siguiente estudiante resolvió su propuesta utilizando una combinación tanto de áreas abiertas o desarrolladas con la técnica del puntillismo, como pueden ver en el fondo. Los elementos que se ven aquí o esta textura que se ve acá es resuelta o la resolvió utilizando el puntillismo.
al igual que en el nombre del autor y en el título como tal, resolvió utilizar el puntillismo. Pero si nos acercamos un poco más y observamos mejor, podemos ver que hay ciertos elementos ornamentales alrededor de lo que pudiéramos definir o nombrar como un marco de esa portada, donde aparece la utilización del tramado lineal. Eh, Podríamos decir que es unidireccional, pero fíjense que a medida que se ubica en el centro, vemos un ligero cambio en el ángulo de esa dirección, ¿no? Hacia donde van las líneas, ¿no? Igualmente estos elementos que vemos acá, que son una especie de curvos, como óvalos, más bien. En su interior tenemos un trabajo de tramado lineal. Entonces, fíjense, pueden resolverlo solo con puntillismo, solo con tramado lineal o con combinaciones. Apenas aquí hemos visto dos ejemplos, reflejan tres apenas de las cinco técnicas o seis técnicas que van a encontrar en el PDF que está en la plataforma. Ustedes les recomiendo que hagan algunas pruebas, que elijan fragmentos de la propuesta que ustedes quieran realizar y prueben haciéndolo con un tramado lineal y otra versión con puntillín, a ver cuál les resulta mejor, cuál les parece más cómodo de trabajar o de desarrollar, cuál fluye más con ustedes. Al momento de entregar, ¿qué es lo que debe llevar el PDF? En la pauta en la plataforma les indica el tamaño de de la propuesta que debe tener, el tamaño que debe tener la propuesta. De todas maneras, se lo dejo claro por acá, que es tamaño carta. ¿Ok? En el PDF, ¿qué debe ir? Debe iniciar con, obviamente, una etapa de presentación donde aquí debió aparecer en la parte superior o en alguna parte, pueden jugar un poco con el diseño y la ubicación de los elementos, debió aparecer el nombre de la institución, tiene que aparecer el nombre de la materia, el nombre de la asignación, el nombre de ustedes, la cédula y si les agradecería que agregaran el el sitio donde se encuentran ustedes al momento de realizar el ejercicio. Seguidamente debe aparecer una hoja, puede ser una hoja o dos, depende de qué tanto quieran ustedes compartir. Debería haber una síntesis del libro, texto que me englobe de manera general de qué trata el libro, para aquellos que no lo han leído. Y seguidamente debería haber un texto donde expliquen qué técnica de tramado decidieron ustedes utilizar. Y si quieren compartir el por qué, no está de más. Luego de eso, debería aparecer, eh, en este caso, yo les pedí a estos grupos que colocaran, digamos, la portada, una de las últimas portadas vigentes de esa obra, pero creo que pudiéramos agregar incluso no solo la última vigente disponible en el mercado de esa obra, sino algunas anteriores o versiones anteriores, de ediciones anteriores. Eso varía muchas veces del sitio donde se publique, del país donde se distribuya. Entonces, pudiéramos manejar no solo una sola opción, sino varias opciones de portadas que se han realizado de esa obra. Luego de eso, ya vamos con la parte de los bocetos. Yo les voy a pedir que hagan tres bocetos a lápiz. El tamaño mínimo es media carta, tamaño máximo, tamaño carta. O sea, pueden trabajarlo ya al tamaño, al 100% que va a ir en la versión final en el papel craft. Creo que eso está recomendable porque le da la posibilidad de contemplar bien los elementos
que van a ir de manera definitiva en esa propuesta final. Pero bueno, la decisión es de ustedes. Ustedes, dependiendo del tiempo y sus posibilidades, pueden resolverlo mínimo media carta, perdón, o máximo tamaño carta. Ustedes prefieren. Deben ser tres opciones a lápiz. Esas se van a compartir en las sesiones que tengamos de la materia. Eh, la idea es que ustedes elijan la que haya quedado mejor resuelta, mejor desarrollada. Sí les voy a pedir, por favor, que de una vez en los bocetos traten de resolver lo más elaborado posible los textos, no solamente eh, el título. Cuanto a los textos, yo les voy a pedir el título, el nombre del autor de esa obra y el nombre de ustedes como ilustradores. Entonces, sí les voy a pedir que hagan un trabajo, digamos, más laborioso en cuanto al texto. No solamente escribirlo en letra de imprenta de manera rápida, sino tratar de proponer ya algo muy parecido a lo que veríamos en la versión final. Una vez que tenemos los tres bocetos, lo hayamos discutido y hayamos hecho las mejoras, en caso de que haya sido necesario hacerle mejoras, si pasamos al registro de lo que es el inicio del dibujo, el dibujo limpio, primero a lápiz en el papel craft. Fíjense, resolvemos primero lo que es los contornos generales de los elementos, ya sean personas o escenarios, objetos, solo van a definir ustedes. Primero a lápiz, luego hacemos un trabajo de limpieza de esos primeros trazos, ya aclaramos las líneas que nos van a servir de guía y eliminamos las que no vamos a utilizar y pasamos al entintado. Empezamos con el entintado de manera general, de los contornos generales de los elementos. Luego, ese mismo registro del proceso, presentamos lo que es el inicio del tramado. Fíjense que en este caso le empezó con el título, utilizando un tramado cruzado. Luego pasamos ya a lo que es el tramado o el trabajo de tramado en los elementos principales, en este caso la imagen de los protagonistas. Y por último, aquí quizás debió registrar más pasos, uno o dos pasos desde este punto a este punto, porque me salta, hace un salto muy brusco y no veo, digamos, no disfruto bien de ese proceso, cómo resolvió de esta parte a esta. Quizás entre esta y esta faltaron uno o dos pasos, ¿no? Bueno, esta sería ya la versión final de este estudiante. Sí les voy a pedir también que hagan un mayor esfuerzo, a medida de sus posibilidades, de resolver el fondo como tal, o sea, de aprovecharlo mejor, no lo dejen tan vacío, ya que esta técnica resulta bastante atractiva, bastante enriquecedora visualmente cuando se aprovecha bien el soporte. Vamos con un segundo ejemplo. Fíjense, esta es una hoja de presentación similar o más parecida a lo que hemos venido trabajando nosotros como grupo. Ya, el nombre de la institución, el nombre de la asignación, el nombre de ustedes, la sección y debería aparecer el lugar también. En la portada, aquí hizo falta entre esto y esto, debió incluir, recuerden siempre, la sinopsis del libro o un texto que me hable acerca del libro, para aquellos que no hemos leído el libro en este caso. Háganse la idea de que el que está observando el PDF no ha leído el libro, entonces ustedes pónganse la tarea de presentarles un texto que les hable acerca del libro y por supuesto seguido de un texto que les hable de la técnica que utilizaron. Igualmente la portada.
traten de que sean varias portadas que, que se hayan hecho de esa obra a lo largo de los años. Seguidamente vienen los bocetos a lápiz. Sí me gustaría que en lugar de presentarlos de esta manera, presentaran cada boceto, como son solo tres, cada boceto en una hoja diferente. Otra cosa, si ustedes este, deciden hacer la portada, el formato final va a ser horizontal, que el PDF entonces, todas las hojas estén horizontal y todas las fotos sean horizontales. Si va a ser en vertical, igual, todo en vertical. Y bueno, fíjense, ¿no? Hizo un buen registro del proceso, o sea, hay muchas fotografías del proceso, sin embargo, creo que se pudo aprovechar mejor en visualizarla. Fíjense, tiene una horizontal, tiene una vertical, o sea, todas debieron ser vertical, en mi opinión, y debieron ir de manera individual en una hoja. Aquí seguimos viendo ya la parte final del proceso y finalmente el resultado, como quedó esa imagen. Fíjense que resolvió toda la propuesta utilizando la técnica del puntillismo. A esto es lo que me refiero en relación al texto. O sea, traten de manejar enfocarse un poco más en hacer un texto atractivo, elaborado, quizás con algunos ornamentos, no simplemente utilizar una letra de imprenta y ya. Ya para el último ejemplo tenemos el libro de Duna. Fíjense, esta es la portada original. Este estudiante no incluyó lo que era el texto y solo presentó dos bocetos. Bueno, sin embargo, se los traigo como ejemplo por la manera como trabajó la propuesta. Fíjense, empezó con los dos bocetos nada más. Él seleccionó este y procedió a iniciarlo, a pasarlo en limpio en el papel craft. Fíjense un registro, perdón, un trazado del contorno general. Aquí ya va más avanzado. Decidió trabajar con trama cruzada y en algunos elementos con tramado unidireccional, por ejemplo en las nubes. Pueden ver que decidió trabajar con trazado unidireccional, pero en este elemento central decidió trabajar sobre todo en las partes oscuras con el tramado cruzado. Aquí vemos un avance más, cómo va quedando ese trabajo de entintado. Y aquí ya sería la versión final. Bueno, con esta última imagen culmino la explicación de este ejercicio. Recuerden que si surge alguna duda, pueden contactarme a través de los canales habituales. Bueno, les deseo mucho éxito en el desarrollo de esta actividad y nos vemos próximamente. Saludos.